Nehemías, capítulo 10, presenta al pueblo de Israel renovando un pacto de obediencia con Dios después de haber reconocido su pecado en el capítulo anterior. No es solo un acuerdo externo, sino una respuesta profunda a la gracia y fidelidad de Dios, quien no los abandonó a pesar de su infidelidad. Desde la mirada del Evangelio eterno, este capítulo revela que la relación con Dios siempre se basa en su iniciativa de gracia antes que en el esfuerzo humano. El pueblo no se salva por el pacto que firma, sino que responde al amor redentor de Dios. Anticipa la necesidad de un nuevo pacto, tal como se revela en Jeremías 31 al 33, donde la palabra de Dios, sus leyes, serán grabadas en nuestra mente y nuestro corazón. La obra del Espíritu Santo en este capítulo se revela por medio de la convicción del pecado. El arrepentimiento previo refleja la obra del Espíritu Santo que confronta y lleva al cambio. También lo vemos en la unidad espiritual. El pueblo se une con un mismo propósito, lo cual es fruto del Espíritu Santo. Además, la capacidad de comprometerse. Deciden obedecer la ley, algo que solo es posible por la obra interna de Dios en el corazón, la obra del Espíritu Santo. Y la separación del mal. Se apartan de prácticas paganas, reflejando la acción santificadora del Espíritu Santo. Nehemías 10 no es solo un compromiso humano, sino una evidencia de que Dios está restaurando a su pueblo desde adentro, anticipando la obra del poder del Evangelio, donde la obediencia nace de un corazón transformado. Perlas del libro de Nehemías. Gracias te damos, buen Dios, porque en este día permites que abramos tu palabra. Permites, Señor, que escudriñemos el capítulo 10 del libro de Nehemías. Oh Señor, sé tú nuestro guía, sé tú nuestro maestro. Permite que aprendamos de ti. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al capítulo 10 del libro de Nehemías. Los capítulos 8, 9 y 10 nos narran acontecimientos de un periodo muy corto, muy breve, desde el primer día del mes séptimo hasta el día 24. Es un tiempo en el cual el pueblo entiende que habiendo terminado de levantar, reparar los muros de la ciudad, era tiempo de reparar la vida espiritual. En la primera parte de este capítulo los vamos a encontrar a ellos firmando un pacto. ¿Cómo va nuestra relación con Dios? Ya hemos experimentado el arrepentimiento, la confesión y la obediencia. ¿Forma parte de nuestra vida? Ya en nosotros podemos ver el antes y el después. Antes del arrepentimiento y después del arrepentimiento, nuestra vida marca frutos tan claros que podemos decir: antes yo era, ahora soy. Comparta su testimonio, comparta las perlas que va encontrando cada día y que enriquecen su fe. Sigamos orando los unos por los otros. Recuerden, juntos nos preparamos y preparamos un pueblo para el encuentro con Cristo. Objetivos de este mensaje. El objetivo general del capítulo es motivar a un compromiso renovado, consciente y práctico con Dios, basado en su gracia, que se refleja en obediencia, consagración y fidelidad en todas las áreas de la vida.
Primer objetivo específico: fomentar un compromiso personal y público con Dios. Que cada persona asuma su responsabilidad espiritual de forma intencional y no solo emocional. Segundo objetivo específico: promover la obediencia práctica a la palabra, llevar al creyente a traducir su fe en acciones concretas, decisiones, hábitos y conductas. Tercer objetivo específico: desarrollar una vida de santidad y separación del mal, identificar influencias negativas y establecer límites saludables que protejan la vida espiritual. Cuarto, fortalecer la responsabilidad comunitaria, congregacional. Entender que la vida espiritual también se vive en comunidad, apoyando y edificando a otros. Quinto, impulsar la fidelidad en la adoración y el servicio a Dios. Cultivar el compromiso con la obra de Dios mediante el tiempo, recursos y prioridades. Temas principales en este capítulo 10. Primer tema: la ratificación del pacto con Dios, versículos del 1 al 29. Después de la confesión nacional del capítulo 9, los líderes, sacerdotes, levitas y el pueblo sellan un pacto formal de fidelidad al Señor. La firma del documento representa una decisión consciente y pública de obedecer a Dios. La renovación espiritual requiere compromisos concretos. Segundo tema: el compromiso de obedecer la ley de Dios. Versículo 29. El pueblo se compromete a andar conforme a la ley dada por medio de Moisés y a guardar todos los mandamientos divinos. La obediencia es la evidencia práctica del amor y la lealtad a Dios. Tercero, la separación de las prácticas paganas. Versículos 30 y 31. Incluye dos compromisos específicos. Uno, no emparentar con los pueblos vecinos, esos pueblos paganos, mediante matrimonios que comprometan su fe. Y dos, respetar el sábado y los años sabáticos. La santidad implica apartarse de aquello que debilita la relación con Dios. Cuarto tema: el sostenimiento de la adoración y del templo, versículos del 32 al 34. El pueblo establece contribuciones regulares para el servicio del templo, los sacrificios, las ofrendas y todo lo relacionado con el culto. La adoración verdadera incluye responsabilidad y participación activa. Quinto, la fidelidad en diezmos, ofrendas y primicias. Versículos del 35 al 39. El pueblo se compromete a llevar las primicias de la tierra, los primogénitos, los diezmos para sostener a los levitas y el ministerio del templo. El capítulo culmina con una declaración memorable: no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Recuerda, la mayordomía fiel refleja que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. ¿Qué casos psicológicos encontramos en este capítulo 10? Comparto 4 casos psicológicos. 1. Personas que prometen cambiar pero vuelven a los mismos hábitos. Versículo 29. Se reunieron para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. ¿Qué caso encontramos aquí? Por ejemplo, una persona reconoce que ciertas conductas le hacen daño: adicciones, impulsividad, relaciones perjudiciales, la procrastinación, entre otros. Pero repite los mismos patrones una y otra vez. La investigación psicológica muestra que la intención de cambiar no es suficiente. Los hábitos están sostenidos por circuitos neuronales,
reforzadores ambientales y rutinas automáticas. El cambio ocurre cuando las decisiones se convierten en conductas repetidas. ¿Cómo trabajar esto? Primero, definir qué conductas específicas quiero modificar. Segundo, voy a establecer metas pequeñas que puedan ser medidas. Tercero, crear un sistema de seguimiento. Puede ser las evaluaciones regulares. Cuarto, buscar acompañamiento o hacer una rendición de cuentas. Hoy hice esto y esto, avancé en esto. Quinto, celebrar los avances progresivos. Felicítate a ti mismo. ¿Te das cuenta? Las convicciones producen transformación cuando se convierten en acciones consistentes. Segundo tema, dificultad para establecer límites saludables. Versículo 30 dice, no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra. Aquí nos encontramos con el caso de personas que permanecen en relaciones que afectan su bienestar emocional, espiritual o familiar por temor al rechazo o a la soledad. Los límites psicológicos son reglas que protegen la identidad, los valores y la salud emocional. La ausencia de límites suele relacionarse con dependencia emocional, necesidad excesiva de aprobación o miedo al conflicto. ¿Qué hacer aquí? Identifica tus relaciones que te generan daño recurrente, esas relaciones que todo el tiempo te causan malestar. Aprende a comunicar asertivamente. Comunica lo que no te gusta, lo que no te parece, pero de forma asertiva. Aprende a diferenciar el amor de la dependencia. Luego, define tus valores no negociables. ¿Qué valores no se negocian por nada? Y en caso de ser necesario, busca apoyo terapéutico cuando exista dificultades para poner límites. Los límites saludables protegen aquello que más valoramos. Tercer caso, desgaste por hiperproductividad y falta de descanso. Versículo 31 dice, guardaremos el día de reposo, un compromiso. ¿Qué encontramos aquí? Miren, en este capítulo encontramos hábitos saludables, pero de ellos se están desprendiendo los casos. Por ejemplo, aquí un caso. Personas que viven en constante actividad, incapaces de desconectarse del trabajo, estudios o responsabilidades. Ellos que dijeron, vamos a respetar los días de reposo, el semanal y los ceremoniales. El cerebro necesita ciclos de recuperación para consolidar la memoria, regular las emociones y reducir el estrés. La ausencia de descanso favorece a la ansiedad, la irritabilidad, el agotamiento emocional y la disminución del rendimiento cognitivo. ¿Cómo trabajamos esto? Hay que programar tiempos de descanso reales. Reduce la sobreexposición digital. Ponte tiempos. Practica actividades que te vayan restaurando en cada una de las áreas de tu vida. Mantén rutinas de sueño estables. Reserva espacios para la espiritualidad y para la familia. Ten en cuenta lo siguiente. Descansar no es perder tiempo, es invertir en salud integral. Y Dios en su infinita sabiduría separó un día para que su pueblo repose. Cuarto caso, falta de responsabilidad y compromiso comunitario. Versículos del 32 al 39. ¿Con qué caso nos encontramos aquí? Personas que esperan recibir apoyo, beneficios o servicios, pero evitan asumir responsabilidades dentro de la familia, la iglesia o la comunidad. El sentido de pertenencia aumenta cuando existe participación activa.
La psicología comunitaria muestra que el compromiso fortalece la identidad, el propósito y el bienestar emocional. ¿Cómo trabajamos este caso? Identifica tus talentos personales para servir. Participa efectivamente en proyectos significativos. Asume responsabilidades acordes a tus capacidades. Practica la cooperación y el trabajo en equipo. Sustituye la mentalidad de consumidor por la de colaborador. Ten en cuenta lo siguiente. Las comunidades saludables, las congregaciones saludables se construyen cuando cada miembro aporta lo mejor de sí. Este capítulo revela que la restauración no ocurre únicamente mediante emociones intensas o buenas intenciones. El cambio verdadero requiere compromiso con los valores elegidos, límites saludables, equilibrio entre trabajo y descanso, responsabilidad personal y comunitaria. Pasemos al estudio del versículo por versículo. ¿Qué es lo que recordamos en el contexto histórico? Recuerden que todos estos acontecimientos se dieron en el día, desde el día primero hasta el día 24 del mes séptimo. El mes en el cual Dios había establecido 3 fiestas ceremoniales: las trompetas, el día de expiación y el de los tabernáculos. ¿Qué nos dice el versículo 1 de Nehemías? Dice, los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías. Los primeros en firmar fueron el gobernador y el sumo sacerdote. Todo indica que Sedequías era en ese entonces el sumo sacerdote, aunque algunos discrepan. Pero siempre el líder es el que va adelante. ¿Por qué firmar? Como mencionábamos ayer, al pie del Sinaí el compromiso fue verbal. Y ahora, posiblemente llevados por el fracaso que tuvieron sus padres, ahora ellos deciden firmar. Psicológicamente el hecho de firmar ayuda mucho a permanecer, a ser persistentes, a ser constantes, incluso a buscar formas de solucionar los problemas. En terapia, cuando se hace terapia de pareja, generalmente se busca que los cónyuges firmen un compromiso. Si se establece 10 sesiones iniciales para empezar a trabajar el problema, entonces se firma un compromiso. ¿Por qué? Porque generalmente cuando no se firma el compromiso, uno de los dos abandona las sesiones en poco tiempo. Algo similar sucede en los matrimonios. El hecho de el matrimonio, el hecho de que uno firma al casarse, hace que las personas, cuando hay problemas, busquen que solucionar los problemas. En cambio, en las parejas que simplemente deciden unirse, convivir, al primer problema ya se separaron. ¿Mm? Entonces, el hecho de firmar tiene un efecto psicológico en las personas. Y los primeros en firmar son los sacerdotes. Estos eran sacerdotes. Luego encontramos a los levitas entre los versículos 9 al 13, los levitas que firmaron, entre ellos Jesúa, hijo de Asanías, y tenemos la lista de todos los levitas firmantes. Del versículo del 14 al 27, ahora viene la lista de los jefes de familia, los cabezas del pueblo: Paros, Pahat Moab, Elam, Satu, Bani, y ahí tiene usted la larga lista de los firmantes. Y es interesante cómo se incluyen los nombres. Recuerden que la Biblia es inspirada, no es dictada.
Dios inspiró al autor del libro de Nehemías para incluir estos nombres. Y cuando hablamos de nombres incluidos, registrados, inmediatamente nos viene a la memoria los libros de los cielos, sobre todo el libro de la vida, el libro en cuyas páginas están escritos los nombres de todos los que van a ser salvos. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 13 dice que los que no están inscritos, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, son los que adoran a la bestia y al falso profeta. Lo mismo dice el capítulo 20 del mismo Apocalipsis, que dice que los que no están registrados en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. La fe debe alcanzar no solo al individuo, sino también a la familia. Y aquí los líderes, los jefes de familia, firman en nombre de la familia. Pero recuerden, el servicio a Dios es porque nos nace, no por ningún tipo de obligación o interés. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, con sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. ¿Qué nos dice? Hombres, mujeres y todos los que tenían entendimiento se unieron al pacto. Y aquí hay un principio. Las personas se bautizan en la actualidad cuando tienen precisamente esto, comprensión y discernimiento de lo que están haciendo, comprensión y discernimiento de lo que es pecado, de lo que es arrepentimiento, de lo que es el Evangelio. Es por esa razón que la Biblia no habla de bautizar recién nacidos o niños que no tengan comprensión y discernimiento. La responsabilidad espiritual, recuerden, es personal. Y por esa razón, si se va a bautizar un niño de 8, 9, 10 años, debiera cerciorarse de que tengan comprensión y discernimiento. La relación con Dios no puede sostenerse únicamente por la tradición familiar o religiosa, sino por saber dónde estamos entrando, qué es lo que estamos haciendo. Por eso encontramos nosotros en la carta a Pedro, si no me equivoco, es Primera de Pedro 3:15, donde dice que cada uno de nosotros debe saber dar razón de su fe. Sí, Primera de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Recuerda esta perla, comprensión y discernimiento. Ellos en ese entonces se comprometieron, sabían lo que estaban haciendo. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios. ¿Qué dice? Es la ley de Dios. Muchos dicen la ley de Moisés. No es la ley de Moisés. Incluso en la Biblia se menciona de esa manera la ley de Moisés. Pero el principio es la ley de Dios dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. ¿Qué hace el pueblo? Promete guardar la ley de Dios dada por medio de Moisés. Aquí el verbo hebreo implica asumir una obligación solemne delante de Dios. Las convicciones genuinas producen cambios observables en la conducta.
Esas leyes para ser guardadas, obedecidas, para que no sean una carga, no sean gravosas, para que no se dé la experiencia del joven rico o del apóstol Pablo antes de su encuentro con Cristo, esas leyes tienen que ser grabadas en la mente y el corazón por el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? El nuevo pacto. El nuevo pacto contempla que las leyes de Dios serán grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ellos están asumiendo ello. Y en el Antiguo Testamento encontramos más de un ejemplo de personas en cuya corazón y cuya mente fueron grabadas las leyes de Dios. Por ejemplo, José o el mismo Daniel y sus amigos. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. No se trata de una cuestión racial, sino espiritual, sino hacia dónde estás marchando. Israel debía preservar su identidad religiosa frente al paganismo. Hoy en día hay muchos jóvenes, muchas señoritas que deciden casarse con incrédulos. Si vieran hacia atrás y vieran la experiencia de cuántas personas, cuántos buenas cristianas han abandonado la iglesia porque decidieron casarse con incrédulos, lo pensarían más de una vez. Y este es el principio que nos presenta este versículo 30. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Dice el libro de Jeremías, después de que el pueblo fue llevado al exilio, que la tierra reposó, porque durante los años que fue habitada por el pueblo de Dios, no le dieron reposo, como Dios había establecido en las leyes. Y ellos ahora dicen que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra. ¿Qué hace el pueblo? Promete respetar el reposo semanal y los reposos ceremoniales y las disposiciones económicas establecidas por Dios, no por Moisés. El sábado era una señal del pacto entre Dios e Israel. El descanso forma parte del diseño divino para el bienestar humano. Recuerde esta perla. El sábado forma parte del diseño divino. ¿Para qué? Para el bienestar del ser humano. El sábado fue hecho por causa del hombre, lo dijo Jesús. Y eso está registrado en Marcos. El día de reposo tiene un propósito y por eso forma parte de los 10 mandamientos. Y recuerden que ese día de reposo fue separado antes que el pecado ingresara a la tierra. Antes. Y continuará por la eternidad. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. ¿Qué encontramos aquí? El sostenimiento del culto, el sostenimiento de la obra de Dios. Se establece una contribución anual para el funcionamiento del templo. Esto no tiene nada que ver con diezmos y ofrendas. La primera parte dice, nos impusimos además por ley. Ellos mismos acordaron. La adoración requería organización y responsabilidad. Las instituciones espirituales necesitan el compromiso práctico de sus miembros. Un pueblo con misión es un pueblo que necesita recursos. Y estos hombres y mujeres
tras tener ese encuentro personal con Dios, entienden que deben comprometerse, sostener la obra de Dios. Hoy en día hay muchos detractores del diezmo y la ofrenda. Suelen decir, ya no es necesario porque no hay levitas. ¿Y saben por qué es necesario? Por lo mismo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 9. Porque la misión, si bien es cierto, es espiritual, necesita recursos para ser proclamado. Todos los que de alguna manera contribuimos en la misión, necesitamos recursos y tenemos que buscar esos recursos para poder compartir el mensaje, pero la iglesia en mayor medida, porque la iglesia tiene una misión a tiempo completo. Recuerden esos principios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. ¿Qué dice acá ahora? Que las familias se turnarían para proveer combustible para el altar. Hasta las tareas aparentemente pequeñas tenían valor sagrado. En el servicio a Dios no existen responsabilidades insignificantes. Volvamos un poco hacia el versículo 31. Que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo. El comprar y vender. Dios ha establecido ese principio de comprar y vender. El día sábado debiera abstenerse el pueblo por comprar y vender. De los versículos del 35 al 37, las primicias y los primogénitos, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. ¿Qué están haciendo ellos? Están volviendo a la palabra de Dios, están volviendo al escrito está. No están creando nada nuevo. Traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. El pueblo que hace promete traer los primeros frutos de sus cosechas, el diezmo, la ofrenda. Las primicias reconocían que Dios era el verdadero dueño de la tierra. La gratitud se expresa entregando a Dios lo primero y lo mejor. Todo esto, las primicias, diezmos, ofrendas, todo ello era ¿para qué? Para el sostén de la obra. Hoy en día, el templo donde usted congrega necesita recursos para funcionar, necesita recursos para pagar los servicios, para adquirir los materiales. Se necesita recursos para que cumpla con su misión. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo. ¿Qué es el diezmo del diezmo? Cuando un ministro o cualquier persona que trabaje en la obra recibe un pago del diezmo, como los levitas, ellos diezmaban. Si bien es cierto, ellos recibían el diezmo, pero también diezmaban, y ese diezmo lo entregaban a los sacerdotes. Y eso está bien estipulado en Levítico. Que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Los sacerdotes debían garantizar una administración adecuada, transparente. Lo mismo debe ser hoy. La adoración incluía integridad espiritual y administrativa. La transparencia fortalece la confianza dentro de la congregación.
Y se cierra este capítulo con un compromiso, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Qué sucede cuando la obra no tiene recursos? Allí tenemos el libro de Jueces. Los levitas, los sacerdotes, buscando cómo ganarse la vida y dejando de lado el ministerio. El compromiso es: no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Esta frase resume todo el capítulo. No se refiere únicamente al edificio del templo, sino al compromiso de mantener viva la adoración y la relación del pacto con Dios. La fidelidad no se demuestra en momentos aislados de emoción, sino en una dedicación constante a las prioridades espirituales. Cerremos nuestro estudio con 6 perlas, 6 principios de vida. Primero, la verdadera conversión produce compromisos visibles. El arrepentimiento genuino siempre se traduce en cambios prácticos, visibles. 2. Dios busca una respuesta personal, no solo colectiva. La fe no puede heredarse. Cada generación debe elegir personalmente seguir a Dios. 3. La santidad requiere límites claros. Los límites no restringen la libertad, protegen aquello que más valoramos. 4. El descanso es parte de la obediencia. Confiar en Dios incluye detenerse, descansar y reconocer que todo depende de Dios, no de nuestro esfuerzo. 5. Las pequeñas responsabilidades también son sagradas. La fidelidad en las tareas sencillas revela el carácter tanto como los grandes actos de servicio. Y por último, la prioridad suprema es no abandonar la casa de Dios. Cuando Dios ocupa el primer lugar, las demás áreas de la vida encuentran su orden correcto. Nehemías 10 nos enseña que la restauración espiritual no se sostiene por sentimientos pasajeros, sino por decisiones diarias. El pueblo entendió que amar a Dios implica obedecer, establecer límites, honrar el tiempo sagrado, sostener la obra divina y permanecer fiel. Hoy, el mismo llamado sigue vigente: transformar nuestras convicciones en acciones concretas. La fe no se mide por lo que sentimos en un momento de inspiración, sino por la constancia con la que elegimos caminar con Dios cada día. Que Dios te bendiga. Amén.